Qué deleite adorar a Dios y sentir su presencia. Y la verdad que me gocé todo el culto, porque tenemos un mismo sentir y un mismo pensamiento. Y bueno, agradezco esta invitación. Me siento muy honrado. Es un privilegio, una honra tremenda poder compartir la palabra del Señor. Es de Dios y no nuestra. Y vine con mi esposa, ella también compartió la palabra hace un ratito, Mari, y mucho gozo de estar con ustedes en esta reunión. Sinceramente, sentí tanto la presencia de Dios con cada alabanza, con cada oración, en cada participación, que yo pensé que venía a traer algo y recibí tanto del Señor, con ese hermoso himno, Santo, Santo, Santo. Qué tremendas enseñanzas deja una sola alabanza. Y bueno, me gozaba con ver muchas personas conocidas. Agradezco al pastor Cristian por haberme invitado. Y me gozo de estar, que está el pastor Mario, pastor Fabián, que también invitó muchas veces a mi papá. Y estuve en otras ocasiones acá. Y sabe que cuando nos vemos entre los hermanos hay gozo. Capaz que es un saludo simple, pero mientras yo estaba ahí cantando, venía a mi memoria tantas cosas y ya vamos a pasar a la palabra para no tomar demasiado tiempo, pero quiero compartir lo que mi corazón siente en este momento, ¿sí? Y tanto con el hermano Cristian, su pastor, y el pastor Mario, mis suegros que también congregan aquí, el hermano Atilio, su esposa, los papás de Cristian, Ezequiel y tantas personas que yo conozco. Y sabe que yo vine a esta congregación primero en la iglesia de Manch porque conocí a Mari, nos pusimos de novio. Y voy a decir una cosa, y sabe que me recibieron, y especialmente el pastor Mario, como un hijo, como una oveja, y me trató así siempre. Y por eso nunca me olvido de él, ni del pastor Cristian, ni de esta iglesia, ni de la iglesia de Manch, ni de la iglesia de Cahuel, porque me ministraron y me edificaron. Y mientras cantaba me gozaban del Señor, porque mostraba a Dios cuánto les ama a ellos por la obra que hacen, porque debemos honrarlos por el trabajo que hacen, y ellos no se olvidan. ¿Y sabe qué? Ellos dan sin esperar recibir. No como los gentiles tienen por costumbre que dan esperando recibir. No, dan sin esperar recibir. Y así fue tantas veces. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Y estoy muy agradecido de estar aquí. Bueno, la palabra con la que Cristian me llamó el día que me propuso traer la palabra, a mí me gozó mucho, porque a mí me gusta hablar de las cosas del Señor. Puedo tener muchos errores y hay un montón de cosas, de falencias en nosotros, pero Dios usó hasta una mula. Y dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Gritarían las piedras. Jesús es Dios, para gloria de Dios Padre. Así que cuando Él me dijo de compartir esta palabra, me gocé mucho, porque es muy hermoso compartir la palabra del Señor. Es precioso. Así que los invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irrepresibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Cuando llegó esta palabra, por el hermano Cristian, a mi vida, dije, bueno, Señor, voy a leer Primera de Tesalonicenses las veces que sea necesario. Y tengo una costumbre que me la trasladó el pastor Rodolfo Cabrera, y es de leerla repetidas veces. Y además otra cosa, a veces leerla como si fuera Pablo
y a veces leerla como si fuera un tesalonicense. Y eso te mete en la carta, te hace sentirte parte, porque es una carta, de un problema real, de una iglesia real, en un lugar real. Las cartas de Pablo no son un filósofo hablando de ciertas teorías y pensamientos, no, son verdades absolutas de Dios, trasladadas a personas necesitadas de Dios. Entonces, esas verdades sirvieron en el tiempo de los tesalonicenses, pero nos sirven a nosotros ahora. Y en el corazón de la carta, en el centro de la carta está este mensaje. Un deseo del corazón de Pablo. Y si está en el corazón de Pablo, entonces es del Espíritu Santo y de Dios. Hay un deseo profundo en él, por una iglesia a la que él ama. Porque esta iglesia, los tesalonicenses, es muy nueva. Tenía quizás entre 3 y 6 meses desde que Pablo la había visitado. Está relatado en el libro de los Hechos, si ustedes después lo pueden leer, en el capítulo 17, comienza ahí desde el versículo 1. Pablo, en su segundo viaje misionero, visita esta iglesia. Y digo iglesia porque había una sinagoga, es decir, que había un pueblo judío en Tesalónica. Había un grupo de judíos que se reunían y había griegos piadosos, que son gentiles, que se convertían al judaísmo, no llegaban a ser un prosélito, pero eran piadosos porque compartían la mayoría de las cosas en las que participaban los judíos, conforme a la ley de Moisés. Así que, y también había algunas mujeres de renombre, y se nota que estas personas participaban. Y Pablo no estuvo más de 3-4 semanas, porque Hechos aclara que él estuvo discutiendo y enseñando con respecto a Jesucristo y a su gracia por 3 días de reposo, es decir, que más de 3-4 semanas no estuvo allí. Pero quedó algo en el corazón de Pablo. Él se fue por la persecución de los mismos judíos, que dijeron estos, que están convirtiendo por todos lados a judíos y a gentiles, al cristianismo, vienen acá a Tesalónica a molestar y nos quitan a las mujeres de renombre, que encima tienen dinero y nos mantienen en la iglesia, y a los griegos piadosos que nos esforzamos nosotros en convertir al judaísmo, y ahora aparece Pablo, Silvano y Timoteo a traer un mensaje diferente al Cristo que nosotros matamos hace tiempo atrás. Entonces hicieron un alboroto y empezaron a luchar para que esto no suceda. Y pudieron sacar a Pablo, pero no al Espíritu Santo, porque la palabra quedó en la iglesia de los tesalonicenses. Pero la preocupación de Pablo era grande, porque él se va en medio de esta tribulación y viaja a Atenas, y cuando viaja, él tiene una preocupación por todas las iglesias, él lo aclara. Hay un momento que él dice, no solo se agolpa sobre mí los problemas, las tribulaciones, sino además la carga de todas las iglesias, porque él amaba a las iglesias. Y siempre dice él, espero que la palabra no haya sido en vano, que no sea vana la palabra, que no sea vana la gracia que le lleve. ¿Qué significa esto? Que lo que yo les enseñé, lo que le pude transmitir de Cristo, se haya puesto en su corazón y siga ahí firme. Y él está preocupado, como cualquier pastor está preocupado porque sus almas crezcan, abunden en gracia, abunden en conocimiento, abunden en amor, se achiquen en pecado, se achiquen en maldad, se achiquen en hablar uno de los otros. Desaparezca el murmullo, desaparezca el orgullo, desaparezca la ofensa y aparezca el amor, el abrazo, la contención, la bendición. Esa es la oración de cada pastor por su iglesia. Y usted no sabe las lágrimas que producen los pastores, pero Dios los tiene ahí para eso. Los tiene ahí para eso. Así que en el centro del mensaje, Él envía esta palabra, Él los haga crecer y abundar. ¿Sabe que Pablo reconoce algunas características y las vamos a mencionar antes de llegar al centro del mensaje de la iglesia de los tesalonicenses? Porque esas características son las que nos van a ayudar a nosotros a que la palabra de Dios hoy se haga viva. Amén. Y entre esas cosas, primero entendemos que es una iglesia joven, tiene 3 a 6 meses, pero es madura. Porque no se necesitan años para la madurez, sino acción. Hebreos 5 dice que el escritor le dice a los hebreos, miren,
ustedes debiendo ser ya maestros, les estoy escribiendo como a niños. ¿Por qué? Porque todos estos primeros rudimentos del Evangelio deberían ser ya algo aprendido. Sin embargo, tengo que volver a eso. Pero la madurez está para aquellos que por el uso. No dice porque se leyeron toda la Biblia de punta a punta, lo cual es muy bueno y hay que hacerlo. No dice porque tengan un conocimiento teológico profundo, lo cual es bueno y hay que hacerlo. Sino que por el uso. Porque si un hermanito nuevo hoy viene y se sienta acá y acepta al Señor y le digo, tenés que amar a tu prójimo y mañana amar al prójimo, alcanzó madurez. Porque puso en práctica. Pero alguien que tiene 20, 30 años en el Evangelio y todavía está juzgando al que está allá atrás y al que está al costado y al que tocó el bajo se equivocó y la hermana tal, no creció nada, no obtuvo madurez. Pero esta iglesia está madura. ¿Por qué? Porque recibió a Cristo con gozo. Amén. Así que esa es una característica de esta iglesia. Vamos a mencionar algunas más. Mire capítulo 1 y versículo 3. Pablo ora por ellos, y esto lo hace por todas las iglesias. Y dice, acordándonos, sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro. Y mire qué es lo que recuerda Pablo de sus 3 semanas. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas, recuerda. La obra, ¿de qué? De la fe. Recuerda Pablo a Timoteo, el Señor te dé gracia y entendimiento en lo que te digo, y le menciona 3 tipos de labores diferentes, el soldado, el atleta y el labrador. Y dice que el labrador, para participar del fruto, ¿qué tiene que hacer? Trabajar primero. Y eso es lo que está haciendo el tesalonicense. Obra, trabajo y constancia. ¿En qué? En lo que dijo hoy el pastor. En la esperanza, la que nos une. Obra de fe. ¿Sabe lo que significa esto? Trabajar por algo que no se ve. La obra de fe no es algo que ya está acá, es algo que está para adelante. Amén. Obra de fe. Trabajo por algo que ni siquiera sé si lo voy a alcanzar. Pero Hebreos 11 me habla de muchos hombres que no alcanzaron lo prometido, pero siguieron ahí, firmes, testigos nuestros ahora, para que la obra sea hecha, no importa si lo estamos viendo o no, Cristo lo ve, y por lo tanto yo lo veo también, obra de fe. El trabajo de vuestro amor. Esto es trabajo de amor. Eso que presentaron ahí, la pintura de las paredes, estar preparando las cosas. Qué hermoso es el aniversario, hermanos. No deje de hacerlo. Eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia entera se une para trabajar y para bendecir. Y cada iglesia tiene su identidad. Saizar tiene su identidad. Las Colinas tienen su identidad. Somos del mismo Dios, pero con nuestra identidad, nuestras formas. Algunos parados, otros sentados. A uno le gusta aplaudir, a otro le gusta estar callado, a otro levanta las manos y a otros no. Cada iglesia tiene su identidad. Y qué bueno mostrar esa identidad para con los demás. Así que esta iglesia, para que Pablo pueda desearle, porque hay un secreto, abundar. No empezar como los corintios en el amor. Abundar. Es distinto, amén. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Y mire por qué. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Por qué ellos tienen obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza? Porque tienen una elección. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. ¿Cuál es la elección tuya? ¿Qué elegiste para tu vida? ¿Mediocridad o elegiste altura espiritual? ¿Elegiste juzgar y hablar de otros u orar y bendecir a otros? ¿Elegiste la queja o elegiste la alabanza? La iglesia de los tesalonicenses eligió la alabanza, el trabajo y la obra de fe. Hay una situación
están perseguidos, y la iglesia perseguida suele ser la iglesia que más busca. Cuando uno pasa por aflicciones, cuando uno pasa por dificultades y por dolores, es el tiempo en el que uno más generalmente ora. Había un pastor, David Wilkerson, en Estados Unidos, que decía: Señor, no importa de qué forma, pero mantenerme de rodillas. Y eso es lo que la iglesia tiene que buscar para crecer y abundar. Así que entre las características que menciona, primero sabemos que es una iglesia nueva, amén, pero una iglesia madura, porque aplicó lo poco que se les enseñó. Mire, todavía ni siquiera entendían que los muertos podían resucitar. No sabían eso. No había alcanzado el tiempo de Pablo para adoctrinarlos en tantas cosas. Pero tenían obra, trabajo y constancia. Y una elección. No llegó a ellos con palabras solamente. Mire, Pablo está diciendo palabras solamente cuando habla de palabra de Dios. Y cuando hablemos del nudo del mensaje vamos a distinguir esto. ¿Por qué? Palabra solamente es poco, si es la Biblia. La palabra es poco, no, es mucho, es todo lo que necesitamos. La palabra es espada aguda de dos filos, que corta y penetra. Pero no es la palabra sin poder, la palabra es con poder, porque la palabra es poder. Porque Jesucristo es el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo de Dios. Así que, otra cosa, mire el versículo 6. Casi siempre Pablo, cuando habla de las iglesias, que dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿no? Se lo dice 2 veces a los corintios, se lo dice una vez a los efesios, le dice: sed imitadores de Dios. Y también se lo dice a los filipenses, que es una iglesia muy crecida, en parentesco muy parecida a la iglesia de los tesalonicenses, porque es de las pocas cartas en las que Pablo no regaña tanto y no exhorta tanto, sino que anima y levanta. Así que tienen una característica semejante. Sin embargo, también a los filipenses les dice: ser imitadores. Pero a ellos les dice el versículo 6: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién más? Del Señor. ¡Oh! No es poca cosa, hermano. La iglesia en 3-4 meses era imitadora de Pablo, de Silvano y Timoteo y de Jesucristo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿cómo? Con gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Y la siguiente característica, primero lo que dijimos: obra, trabajo, fe. Iglesia nueva, pero madura. Pero además una iglesia imitadora de Dios. Mire capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios. Así que son imitadores de Pablo, de Jesucristo y de las iglesias de Dios. ¿Cuáles? Las crecidas. Además les recalca en el versículo 7 del capítulo 1, de tal manera que habéis sido ejemplo. No solo tenía obra, sino además se convirtió en una iglesia de testimonio. Que los demás veían en ellos a Jesucristo. Habéis sido ejemplo a Macedonia y a Acaya, de los que han creído. Porque partiendo de vosotros fue divulgada predicación, obra, trabajo, constancia, elección, predicación, testimonio. Eso es todo lo que marca Pablo de la iglesia de los tesalonicenses. Dice que ha sido divulgada su fe en Dios, por todos lados se ha extendido. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan, los de Acaya, de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? 2 cosas. Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar. Servir y esperar. La iglesia sirve mientras espera. Aunque algunos ahora no hablen de la venida de Cristo, Cristo viene. Cristo viene a buscar una iglesia madura, preparada, santificada, apartada. Porque Él la apartó con su sangre. No tenemos que nosotros ir a apartarnos a otro lado. Nos dejó acá, en el mundo, en el medio. En el medio de un desastre donde el diablo está haciendo estragos. Destrozando niños, adolescentes, familias. Con fornicación, adulterio, pecado. Destrucción familiar. Rebeldía. Donde ya los niños no saben si son varones o mujeres desde niños porque los padres no deciden el sexo hasta que crezcan. En el medio de eso la iglesia tiene que ser luz.
Tiene que madurar, dejar cosas pequeñas atrás. La murmuración atrás. El hablar del hermano, de la hermana atrás. No. Nosotros estamos para bendecirnos, para abrazarnos. Cuando un hermano cae en algún error, no estamos para ir y juzgarlo y señalarlo, ¿viste? Seguro que lo hizo. Pues no, callada la boca, empezamos a orar y a bendecirlo. Señor, fortalecelo, restauralo, animalo, ponele los pies firmes, traelo de nuevo, redimilo, fortalecelo. Esa es la iglesia de Cristo unida por las coyunturas del Espíritu. Unidos por el Espíritu Santo. ¿Quién puede dividir lo indivisible si Dios no puede ser dividido? La iglesia tampoco. Mire, la iglesia de Dios en la palabra está representada de varias maneras. Una a veces la menciona como la novia del Cordero. La novia del Cordero. Somos la desposada. Y Pablo dice, los he desposado con un solo esposo, con un solo marido. ¡Qué hermoso! No estamos para nadie más, sino para Jesucristo. Por eso es servicio y esperanza. Así que, entonces él, llegando a esto que decimos del corazón del mensaje, lo que leímos hoy, 3:12, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hay un deseo de Pablo. Él ya envió a Timoteo. Eso lo relata en el capítulo 3, y no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo. Pero Pablo no puede volver por la tremenda persecución que hay. Pero envía a Timoteo por su preocupación. Él dice que ¿cómo estarán los hermanos de Tesalónica? ¿Habrá sido en vano? ¿Será que la persecución y la tribulación los tiene cabizbajos? ¿Los ha derrotado? Pero el Espíritu Santo está obrando. ¿Sabe por qué? Porque cuando obra el Espíritu, nada puede ser detenido, porque no es obra de hombres, sino de Dios. Aquí Pablo sembró, Timoteo regó porque volvió, pero Dios da el crecimiento. Por eso él dice, mas el Dios y Padre, el Señor os haga crecer. Yo no los puedo hacer crecer, no tengo el poder, dice Pablo, pero Dios sí. Y mi deseo, ahora el deseo de su asociación de iglesias, de su pastor y de su pastor en este lugar, es el mismo. El Señor os haga crecer y abundar. Crecer y abundar. Altura y cantidad. Amén. Amor unos para con otros. Mire la esperanza de Pablo, y lo vamos a leer un poquito. 3:6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Mire el corazón de Pablo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el amor derramado por el Padre en nuestros corazones. Si hay un Padre, vos y cada uno de los que están aquí, si naciste de nuevo, Dios te hizo mi hermano y yo tu hermano. Y entonces algo nos une. Y quizás no nos conocemos, pero el amor del Padre está en medio. Y dice, siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, por las persecuciones, venían de Filipos con persecución, vienen a Tesalónica con persecución, se van a Acaya y tienen que enviar a Timoteo. Pero él dice, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Haga eso para con su pastor. Haga eso para el Señor. Consuele el corazón de quienes le presiden, manteniéndose en fe y creciendo en amor. Sabe que no hay nada más grato para un padre que su hijo crezca. ¿Es así o no? Uno quiere ver, yo no tengo hijos, pero el que tiene hijos quiere ver a sus hijos desarrollándose, creciendo, aprendiendo, no haciendo macanas. Quiere que aprenda. Y Pablo los tiene como a hijos. Así que dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos. ¡Oh, qué amor! Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¡Aleluya! ¡Qué corazón! Yo quiero un corazón como Pablo.
Él dice, yo ahora vivo, no podría vivir si no sé cómo estás. Si no sé si estás creciendo, si la palabra fue en vano, yo no lo sé. Necesito saberlo, pero ahora que llegó esta noticia, les quiero contar, yo vivo si ustedes viven. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo cual, y da un agradecimiento precioso y dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Orando de noche y de día con gran insistencia. Hay un secreto acá y vamos a hacer paréntesis. A Dios se le ora con insistencia. Como la anciana que molestó al rey y dijo, esta, si no le doy lo que quiere, no me va a dejar en paz. ¿Cuánto más nuestro Padre? Y como ese amigo que lo visitó otro amigo y no tenía con qué convidarle, ni pan ni alimento, y salió a buscar y las panaderías habían cerrado porque era de noche, y le cayó a un amigo 2, 3 de la mañana y empezó a golpear, y el hombre dijo, no me molestes, mi familia está durmiendo. Pero este obstinado, insistente como Pablo, volvió hasta que este hombre dijo, mira, si no le da, porque es amigo por inoportuno. Seamos inoportunos con Dios. Insistentes, molestos, pesados, porque a Dios le gusta así. Amén. Porque tiene mucho para dar. No hay problema de pedir. Veo que hay algunos que dicen, no le pida, no, pídale todo. Después Dios decide cuánto. Te pida sin parar. Dios no tiene problema. Después Él decide, esto sí, esto no, esto más o menos, esto espera y esto más allá. Amén. Así que dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Entonces sí, el Señor os haga crecer y abundar en amor. Amén. Crecer y abundar. Yo me preguntaba en mi corazón, ¿qué sucede cuando en nuestro corazón no se produce esto? ¿Qué pasa con la iglesia de Corintios, por ejemplo? Que es una carta de continua... Bienvenido, pa. Dios te bendiga. Que es una carta tan incisiva, o a los Gálatas, que en vez de comenzar como los tesalonicenses, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis desviado. Recibisteis el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley, pero acá es distinto. Entonces yo cuando preparaba esta palabra pregunté, Señor, ¿qué sucede en la iglesia de Saizán? ¿Necesita abundar? ¿Necesita comenzar? ¿Necesita crecer? Algunos necesitan hacer. Y creo que hay de todo, como en todas las iglesias. Y mi pregunta era, ¿cuál es el secreto de la iglesia de los tesalonicenses para que no se le tenga que decir, os muestro un camino aún más excelente? No conocía la iglesia de Corintios el camino excelente. Por eso había problemas de mantener pastores, por eso había problemas en los matrimonios, por eso había problemas con los sacrificados a los ídolos. Estoy hablando del capítulo 7, 8, 9, 10 de Primera de Corintios. Amén. Los problemas de cada capítulo. El juicio entre los hermanos, iban a un abogado y hacían juicio a un hermano porque estaban enojados. Y Pablo les decía, ¿cómo no hay uno que juzgue entre ustedes? ¿No sabéis que hemos de juzgar al mundo? Pero acá es distinto. Entonces, Señor, ¿cuál es el secreto de Tesalonicenses que lo distingue de Corintios, de Gálatas, que también son hijos? Y el capítulo 2, el versículo 13 dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Cuando se te lee la palabra de Dios y cuando te sentás en tu casa a leerla, ¿cómo la recibís? ¿Como dogmas humanos? Como dicen algunos, buenos consejos para tener una vida alegre y feliz, o como una palabra de vida que viene de Dios. Porque si cuando yo escucho la palabra y salgo de este lugar y a mí no me importa, entró por este oído y sale por el otro, entonces habrá sido palabra de hombres. Pero la iglesia de los tesalonicenses la recibió como palabra de Dios. Pues yo me pregunto algo, hermanos. Hebreos 4. Ya les digo el versículo.
Versículo 12. Dice así la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Me pregunta la siguiente, ¿por qué si la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos? ¿Por qué no llega a algunos corazones? ¿Por qué si es viva y eficaz, a veces no penetra? Y las personas oyen 10, 20 años a veces la palabra y no hay cambios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre genera escudos en el corazón que no permiten que la espada entre. ¿Sabe que esos escudos a veces son involuntarios? Porque hay falta de perdón. Hay las personas lastimadas en su corazón, que han sido dañadas por otros. Y como no pueden perdonar, no permiten que la palabra termine de trabajar en su corazón. Pero la palabra es más cortante que toda espada. ¿Sabe qué significa? Hay otras espadas. Está la psicología. Puede ir a un psicólogo y hacerse atender porque tiene algún problema y lo va a llevar al comienzo de su vida. Y esa espada va a cortar un poquito. Y va a llegar hasta un cierto lugar y va a sanar en cierto modo, pero no va a llegar nunca a la profundidad a la que tiene que llegar. Porque tu corazón solo está desnudo delante de Dios. Porque Dios lee los corazones. Ahora, ¿por qué Dios distingue a los que son conocidos por Él y a los que no son conocidos? ¿Recuerda el versículo? ¿Nunca os conocí? ¿Cómo si Dios ve todo? ¿Cómo algo puede estar oculto a los ojos de fuego? ¿Qué pasa con el que no es conocido? Es el que tiene escudos rodeando el corazón y no permite que la palabra entre. Porque Dios conoce a los que le aman. Eso dice la palabra. Yo conozco a los que me aman. Pero a veces, o también hay cosas que al hombre le generan placer y que están en pecado. Entonces el pastor habla de determinado pecado, de la música mundana. Escudo. ¿Y qué pasa con la espada más cortante que 2 filos? No me alcanza. No permito que entre. Porque tengo que dejar mucho. Porque la palabra que estamos leyendo hoy es crecer y abundar. Y en Cristo para crecer no se va para arriba, primero se va para abajo. Se cava muy hondo para llegar alto. El que quiera ser el mayor de ustedes tendrá que ser el menor. Porque yo, Dios mismo, no vine a ser servido, sino para servir. ¿Se acuerdan la característica que leímos? Sus 2 virtudes, una era servir, una es servir. Por eso pueden crecer y abundar, porque ya empezaron a cavar. Porque de rodillas se ganan las victorias. Porque la humillación exalta. Lo cantamos hoy, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Porque Él exalta al humilde, pero rechaza al soberbio. ¿Querés que la palabra sea vida? ¿Eficaz? Hay otras espadas. Está la droga, está el alcohol. Liberan un poco. Está la basura que el diablo ofrece en internet. Está el pecado. Está el abrazo de un amigo. Espadas, quizás de 2 filos, algunas que ayudan un poquito así, pero después destruyen. Pero la palabra de Dios es más cortante que toda espada. Nada en el mundo puede ofrecer lo que Dios ofrece. Porque cuando le abrís el corazón, Él no entra para dañar. Él te pide que perdones porque te quiere sanar. Él pide que abra el corazón, no para encontrar, mirá lo sucio que está. Él ya vio toda esa mugre en la cruz. Fue cargada sobre Él mismo. Por eso el Padre no pudo verle más. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Por tu pecado y el mío me desamparó. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esa humillación de Cristo en la que estamos hablando, eso es cavar profundo. Jesús cavó profundo, más que nadie.
Del cielo a la tierra se hizo hombre, que es como nosotros convertirnos en un gusano. De hombre pasó a la cruz, la muerte más horrenda y vergonzosa que una persona pudiera sufrir. Y de ahí se fue al infierno a ganar una batalla para vos y para mí. Pero llevó cautiva la cautividad. Ese escudo es la cautividad. Tenés que correr los escudos de la falta de perdón, tenés que correr los escudos del pecado, tenés que correr los escudos de falta de oración. Porque si Dios te manda a orar, orá, es para bendición tuya, no de Él. Él está bendecido. No lo necesita Dios. Nosotros lo necesitamos a Él. Dios no lo necesita, Él puede crear una humanidad millones de veces, pero nos ama. Somos su especial creación y tesoro. Y debemos abrir los escudos que nosotros mismos creamos para que la palabra penetre y nos haga crecer y abundar. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Sin embargo, distingue a los conocidos de los no conocidos. Porque el Señor conoce a los que le aman. A los que abren su corazón a su palabra y dejan que esa palabra obre y se manifieste a sus vidas.